voy a saludar a Poli, que está hoy con nosotros, que nos ha acompañado otras veces. ¿Cómo estás, Poli? ¿Cómo va? Bueno, gracias de nuevo por la invitación. No podía no volver después de todo lo que pasó ayer. Poli, ya sabéis, es periodista en múltiples medios de comunicación allá en Argentina. Ya ha estado con nosotros en algún que otro directo. Estuvo en uno en el que comentamos hace unos meses la situación previa a este ciclo electoral, haciendo algunas predicciones y dando algunas claves. También estuvo con nosotros en ese directo que hicimos con respecto al movimiento peronista. Dos temas, por cierto, claramente de los que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo queda el peronismo, cómo se ha desarrollado el proceso electoral en relación a lo que marcaban algunos indicadores y sin duda con una sorpresa que es enorme, que es el resultado de Javier Milei, que aunque aquí hayamos tenido el dudoso honor de nunca haber eh, dejado de plantear que Milei tenía muchas opciones de avanzar y de tener un buen resultado en las elecciones paso, incluso nosotros, que le dábamos un muy buen resultado, entre el 20 y el 25%, no nos esperábamos un 30%, y es que Javier Milei no solo ha sido el candidato más votado, que era a priori su aspiración máxima de cara a las pasos, sino que su fuerza política, que es en realidad él mismo, porque era el único candidato de su fuerza política, ha sumado más que las otras dos fuerzas políticas sumando a cada uno de los candidatos internos. No solo tiene más votos que Sergio Massa y que Patricia Bullrich, sino que tiene más votos que Sergio Massa y Juan Grabois en conjunto y que Patricia Bullrich y Larreta en conjunto. Y eso es tremendamente sorprendente. Vamos a entrar ahora en tema, así como haré los recordatorios pertinentes y le daré también evidentemente la palabra a Poli, pero antes de entrar con eso voy a poner rápidamente y sin demorarme más un pequeño clip de Javier Milei anoche haciendo una intervención después de conocer los resultados que creo que nos introduce muy bien al personaje político que es el protagonista esta noche y que lo va a ser durante unos cuantos días. Así que lo pongo ahora en pantalla, lo vais a escuchar, son 2 minutitos, pero merece la pena por la alta capacidad sintética que tiene este clip. En definitiva, lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal, donde Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit durante 112, donde además, desde inicio del siglo XX, Argentina tuvo 22 crisis, donde 20 son de origen fiscal, donde a veces el déficit fiscal es alto y en otras veces es obscenamente alto. Y que eso se traduce en crisis de endeudamiento, ya que cuando no se lo puede financiar más con deuda, a pesar de su inmoralidad, se traduce en defaults. Luego recurren a la emisión monetaria. Y es así que desde que tenemos Banco Central le quitamos 13,0 a la moneda, podríamos quitarles 3 más próximamente. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Y cuando también se les termina el chiste de la maquinita, terminan recurriendo a subirnos los impuestos, siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo, haciendo que Argentina sea absolutamente inviable, donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70.000 regulaciones, donde no favorece a nadie que quiera. Bueno, esto es Javier Milei. No sé qué sorprende más. Si las formas, aunque en este vídeo es cierto que está particularmente calmado para lo que suele ser habitual en él, si la estética o si el contenido. Poli habla de la aberración que supone la justicia social,
lo aberrante que es, desde su punto de vista, esta lógica que viene, entiendo, del peronismo y en particular de la figura de Eva Perón, de que donde existe una necesidad nace un derecho. Entiendo que una figura de estas características no tiene ningún tipo de precedentes en Argentina. No, no tiene así como lo estamos escuchando. Por supuesto, ha habido figuras de derecha y de hecho gobernaron hace unos años. Me refiero puntualmente al macrismo, pero no así con lo que se puede llamar extrema derecha o por lo menos rozando el fascismo, que en muchas de sus declaraciones y muchos de sus funcionarios o candidatos y candidatas son fascistas. Así de esta magnitud de derecha, de extrema derecha, no. Escuché antes cuando decías que sorprendió. Claro, sorprendió porque la verdad es que, si bien es una figura que viene creciendo, de hecho en las últimas elecciones, en las primeras que compitió y en las últimas elecciones que son las de 2021, había hecho una buena performance. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia en 1983 que tiene tan buena performance para una elección presidencial, un personaje sin estructura política, sin un partido detrás, sin una militancia muy grande, sin un aparato, digamos, y que lo que importa es la figura mesiánica, ¿no? Eso no había pasado todavía. Incluso el macrismo tiene una estructura de poder atrás y no era que era Mauricio Macri en términos personales, con lo cual sorprendió porque es la primera vez que pasa algo así. Hay mucha comparación nosotros lo hemos hablado, de hecho, Edu, con Bolsonaro, con Trump. Bueno, se alió a uno de los partidos tradicionales, Bolsonaro tenía años y años en el Congreso, son extracciones distintas. Este es una persona que salió, bueno, no, iba a decir de la nada, pero tiene muchísimo financiamiento empresario y muchísimo ayuda de los medios en su momento cuando arrancó, pero sí salió de la nada en términos políticos. Entonces eso es lo que sorprende, me parece, que alguien de estas características, sin estructura atrás, haya hecho este número, esta gran elección. Realmente es una gran elección la de Javier Milei. Sí, a mí el empleo del término extrema derecha, fíjate que yo no soy en absoluto laxo al utilizarlo, y de hecho al principio, Ujú. cuando Milei empieza a estructurar su movimiento político en 2021, yo era muy reacio a utilizarlo, ¿no? Porque creo que hay que tener unas ciertas características como movimiento político muy en serio para emplearlo. Y sin embargo, en los últimos meses sí que me he animado a utilizarlo para Javier Milei. De hecho, ya veo que en el chat esto ha generado bastante discusión y en el hilo que puse antes en Twitter también. Y yo creo que es un matiz importante antes de entrar a valorar las elecciones, porque creo que se puede hablar en términos políticos de extrema derecha o de ultraderecha cuando se habla de Javier Milei. Y es que en el seno de la Libertad Avanza, de lo que sería el movimiento político articulado a través, e insisto, a través y como pivotante de la figura de Javier Milei, ha habido procesos internos, procesos políticos internos de hondo calado. Recordemos que Javier Milei es una figura que viene de lo que sería el anarcocapitalismo, el libertarianismo dogmático, económico y político, Ujú. como otras tantas figuras también en Argentina o en España que existen. Y al inicio de lo que sería el movimiento político de la Libertad Avanza, es cierto que esta era la tendencia mayoritaria, rodeado incluso de figuras que difícilmente se les puede vincular a la extrema derecha, como sería Carlos Maslatón. Digamos que son liberales de dogma, pero institucionalistas, convencidamente demócratas, creyentes en determinado, en una específica idea del consenso social y de la armonía social, pero eso ha cambiado dentro del movimiento político de Javier Milei, y esos son hechos. O sea, esto no es emplear este término de ultraderecha no es una cuestión tanto valorativa, que puede serlo también, sino sobre todo de análisis de cómo ha cambiado el movimiento político para adentro. Ha habido procesos de expulsión de lo que serían, como digo, los cuadros liberales o dogmático-liberales, y una sustitución por figuras militantes que provienen de diversos espacios de las extremas derechas, incluso en algunos casos de movimientos filofascistas, e incluso tiene como candidata a vicepresidenta a una conocida negacionista de la dictadura de Videla, de la dictadura argentina, que como sabemos tiene la sombría cifra de los 30.000 desaparecidos, de los 30.000 militantes desaparecidos. Esto es Bien. lo que convierte a Javier Milei, independientemente de cuáles son los valores que a él le mueven a hacer política, en un movimiento de ultraderecha. Seguramente
como digo, es una transición que ha llevado tiempo y que quizá al inicio, como digo, había figuras, entre ellas yo, que éramos muy reacios a hablar de Javier Milei como un movimiento de extrema derecha, y creo que hoy, si asumimos las categorías izquierda-derecha, sí se puede hablar de Javier Milei y de La Libertad Avanza como un movimiento de ultraderecha. No sé, Poli, también, Sí, por cierto, sí, 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 coincido y estoy viendo en el chat la discusión, está bueno porque, bueno, está bueno ver lo que van poniendo. Coincido en que, coincido en lo de la extrema derecha que acabas de decir y me detengo un segundo en el término fascista que lo usé recién para referirme a La Libertad Avanza. Yo no sé si Javier Milei en términos personales es fascista. Sí, vos mencionabas recién a su candidata a vicepresidenta y ahí toda la persona del chat que quieran venir a discutirlo, se los puedo discutir con muchos argumentos. Se ha rodeado de neofascismo, como decís vos, y eso es innegable, digamos, las expresiones públicas que ha tenido su candidata a vicepresidenta respecto a lo que decís vos de la última dictadura cívico-militar, respecto a los derechos, respecto a los derechos de las mujeres, las diversidades. Me parece que no hay mucha discusión al respecto. Y respecto a él en la individualidad de Javier Milei, yo creo que va y viene, oscila, y por eso es difícil caracterizarlo también, porque él mismo ha vuelto y ha ido y ha vuelto sobre sus pasos en algunas declaraciones, fue atenuando su discurso o profundizándolo conforme a cómo veía que funcionaba, ¿no? En términos de campaña electoral. Así que no, me parece que, por ejemplo, que está rodeado de personalidades fascistas, yo no lo pondría en discusión. Después, si él lo es o no, bueno, cada uno tendrá su valoración, pero sí creo que es lo más, no sé, es lo más a la derecha que tenemos hoy en la Argentina, y eso que tenemos derecha, porque la verdad que Patricia Bullrich está muy a la derecha también. Y bueno, lo preocupante es que entre ellos dos sacaron casi 50 puntos. O sea, hoy hay una hegemonía y hay una mayoría electoral que por lo menos simpatiza o prefiere o le da menos miedo todo lo que va de la derecha a la extrema derecha. sí, de hecho ahí tenéis en pantalla, lo estamos poniendo ahora, los resultados específicos de lo que son las PASO, que recordad una vez más que son unas elecciones primarias, es decir, en estas elecciones no se han decidido cargos orgánicos del Estado, cargos públicos, sino que se han decidido qué candidatos van a representar, tanto en términos de candidatos a presidente y vicepresidente como en términos de legisladores y otros cargos, a los distintos espacios políticos. Entonces hay algunas claves que convendría en ese sentido analizar porque, como decimos, en términos institucionales estas elecciones son útiles porque sirven como una encuesta de cara a las que serían las elecciones de verdad, entre comillas, que serían las del 22 de octubre, que ahí sí se va a decidir cargos públicos y, sobre todo, si alguien consigue una victoria contundente en primera vuelta, podría ser directamente presidente electo, aunque lo más posible, como digo, es que hubiera una segunda vuelta. Tenéis ahí los resultados. Javier Milei, 97-98% escrutado, todavía se podría mover alguna décima, pero bueno, ya se puede hablar de resultados definitivos. Javier Milei habría obtenido 30% de los votos. Unión por la Patria, con Sergio Massa en 21 y Juan Grabois en 6, habría obtenido 27%, un poquito más de 27% de los votos. Recordemos, este es el sector oficialista, el sector peronista del gobierno actual de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con Sergio Massa siendo ministro de Economía, y Juntos por el Cambio, lo que sería la derecha conservadora, liberal, clásica de Argentina, enraizada, entre otros, fundamentalmente en el partido, en Unión Cívica Radical, que era, por ejemplo, el espacio político a través del cual gobernó Mauricio Macri, ha obtenido un poquito más del 28% y se ha impuesto Patricia Bullrich, como ha comentado Poli, que será la candidata de este espacio. Y esto nos deja una situación muy particular. En primer lugar, porque se confirma el escenario de tercios del que muchos periodistas en Argentina habían venido hablando, muchos analistas también. La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había hablado de esta situación, de que estábamos en una elección en la que iba a haber tres grandes polos políticos. Y había una cuestión totalmente fundamental, que era el elemento de la interna de Juntos por el Cambio. Vamos a pasar ahora enseguida a analizar esto, porque cambiaba mucho el mapa político y cambiaba mucho las posibilidades de cada actor en función de si ganaba esa interna Larreta o Patricia Bullrich. Finalmente la ha ganado Bullrich y ahora vamos a analizar las consecuencias.
Y evidentemente también había que ver los números de cada uno, porque aunque nadie esperaba o casi nadie esperaba que Milei alcanzase el 30%, sí había, como digo, dirigentes y analistas que consideraban que iba a estar dentro de las posibilidades en una primera vuelta. Iba a ser uno de los 3 actores capaces. Y este es el elemento crucial y de alguna forma los 3 espacios políticos tenían una parte de miedo o su suelo más bajo o su expectativa más pesimista era sacar un resultado que les inhabilitara a competir en la primera vuelta. Es decir, quedar por debajo del 20%. Ninguno ha obtenido este resultado y entonces en realidad los 3 bloques políticos tienen opciones reales. Entonces voy a preguntarte ahora, Poli, con respecto a la interna de Juntos por el Cambio. Antes voy a hacer el recordatorio que se me ha olvidado de cómo podéis apoyar este proyecto. Ya sabéis que estamos aquí casi todas las noches en nuestro canal de Twitch, analizando lo que pasa en la política internacional en distintos puntos. Sabéis que ayer estuvimos también hablando de Argentina, pero previamente hemos hablado de la situación política, la tensión militar en Níger y en el África Occidental, que mañana vamos a estar hablando de la política militar y la proliferación nuclear de Corea del Norte, que el miércoles vamos a actualizar la guerra en Ucrania, como hacemos todas las semanas, casi todas las semanas, una vez al menos, y que el jueves, por ejemplo, vamos a estar hablando de El Salvador, del gobierno de Bukele, de su particular manejo de la lucha contra la violencia y de su influencia en la región. Y que el fin de semana que viene tenemos doble sesión electoral porque vamos a estar comentando los resultados de 2 elecciones importantes para la región latinoamericana, como son la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala, entre Bernardo Arévalo y Sandra Torres, y la primera vuelta, también ese mismo domingo 20, de las elecciones en Ecuador. Así que si queréis apoyar que sigamos haciendo este trabajo, suscribíos aquí a nuestro canal de Twitch o por la vía de la suscripción directa de toda la vida, que tenéis ahí el botón, introducís los datos y os suscribís, a través, si no, de regalar suscripciones a otras personas, como ha hecho Village al principio del directo, que se lo agradecemos enormemente, o, esto lo recuerdo, porque como siempre digo, hay gente que se entera cuando lo digo yo, entonces nunca está de más, si sois usuarios de Amazon Prime, tenéis el derecho a otorgar a cualquier canal de Twitch una suscripción mensual de forma totalmente gratuita, únicamente introduciendo los datos de vuestra suscripción de Amazon Prime, ¿sí? Entonces lo podéis hacer, a nosotros nos ayuda enormemente. Para hoy nos hemos fijado la meta de 430, nos quedan solo 2, así que con que 2 personas del chat se suscriban o directa o indirectamente o a través de Amazon Prime, nos ayudan a llegar a esta meta y nosotros podemos seguir haciendo, como digo, este trabajo casi todos los días aquí analizando lo que pasa en el mundo. Dicho esto, le paso la pelota a Poli. ¿Qué se jugaba en Juntos por el Cambio? Sabemos que ha ganado Patricia Bullrich, pero ¿por qué es importante? ¿Cuáles son las diferencias con respecto a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Y qué influencia va a tener en las posibilidades de los 2 otros actores, de Milei y de Massa? Primero, bueno, me parece que lo más claro que vimos anoche es que hay un universo opositor rígido cercano a los 60 puntos, ¿no? O sea que la oposición en general es muy importante en la Argentina. Pero la verdad es que si Javier Milei no hubiera existido, Juntos por el Cambio creo que hubiera por lo menos terminado con un 10% más de lo que sacó, con lo cual vemos un Juntos por el Cambio debilitado por la irrupción y la potencia de la libertad avance de Javier Milei. Respecto a la interna propiamente dicha de Juntos por el Cambio, bueno, hay varios factores, nosotros lo hemos hablado también, tendíamos a pensar que a lo mejor se podía inclinar la gente se podía inclinar por la opción de Rodríguez Larreta porque era la más conservadora en términos de no de lo más parecido a Sergio Massa y que podría haber virado la elección entre el centro, con comillas, porque tampoco creo que Larreta sea el centro, pero pasó todo lo contrario, que es que, bueno, se volcó a la opción más radical dentro de esa interna, que es la de Patricia Bullrich, que me parece que muestra un poco dónde está el electorado, ¿no? Entre el número de Milei y el número de Bullrich, evidentemente hay algo hacia el extremo que está pegando fuerte. Hay un factor para mí clave ahí que es Mauricio Macri, que es me lo pregunto, el líder de Juntos por el Cambio, el referente máximo, bueno, habría que verlo, pero Horacio Rodríguez Larreta se enfrentó a Mauricio Macri en más de una oportunidad y creo que algo de eso
replicó o algo de eso rebotó en el número muy bajo que tuvo ayer Larreta. Macri no de forma explícita, pero sí a todas luces con muchísimas acciones apoyó a Patricia Bullrich y algo de eso a lo mejor jugó a favor de esa candidata. Y después, me parece que lo hablábamos hoy con compañeros, Larreta, su perfil es el de gestor, ¿no? El de gestor, él gobierna la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, y evidentemente en esta elección no se ponderaron las gestiones, por lo menos a nivel presidencial, a nivel de la elección presidencial, sí en las intendencias o la gobernación. Se ponderó otra cosa, se ponderó o un voto más ideológico o un voto más de bronca. Entonces, no, bueno, creo que Larreta teniendo un perfil, eso, muy tirado a la gestión, perdió o quedó diluido frente a un discurso más extremista que es el de Patricia Bullrich. ¿Cómo se juega ahora? Bueno, la verdad es que Larreta y Bullrich se mataron en la campaña, fue muy, muy dura, fueron muy duros uno con el otro y si bien ayer salieron juntos a celebrar y a anunciar que iban a trabajar juntos, hay que ver cuánto del electorado de Larreta se traduce efectivamente en el voto a Bullrich, pero bueno, creo que las encuestas casi lo único que acertaron es en que Patricia iba arriba de Larreta y fue lo que pasó efectivamente. Y esa va a ser probablemente una de las principales claves de cara a la segunda vuelta, que es cómo responde ahora el electorado de Horacio Rodríguez Larreta. Va a ser efectivamente un electorado moderado, un electorado institucionalista, y por tanto va a haber una fuga de votos hacia Sergio Massa, o va a ser un electorado orgánico de partido que va a responder al voto hacia Patricia Bullrich para tratar de sostener esa candidatura e intentar que dé la sorpresa y avance a la segunda vuelta, porque yo creo que a la luz de los datos, a día de hoy, la sorpresa sería que Patricia Bullrich avanzase a segunda vuelta, aunque no es descabellado viendo los números, pero creo que a día de hoy sería en parte sorprendente, y una de las claves va a ser, como mínimo, que tenga el apoyo orgánico de quienes han ido a votar a Larreta, porque si Bullrich no es capaz de conservar el votante de Larreta, sus posibilidades de avanzar a segunda vuelta prácticamente desaparecen. Yo en este sentido creo que el peso de la candidatura de Larreta y de su derrota es ese, pero además hay otros dos factores muy importantes con respecto a, por ejemplo, las posibilidades del peronismo de cara a la segunda vuelta, las posibilidades de Sergio Massa. Y aquí hay una cuestión que quiero comentar y quiero ver qué es lo que opinas tú, porque me parece que es fundamental, que es... nosotros aquí hemos hablado en alguna ocasión, y lo hicimos también cuando hablamos de las elecciones de aquí de España, con respecto al fenómeno de las elecciones de medio término, percibidas como de medio término, o las elecciones previas, o las elecciones no decisivas o no definitivas, como las queramos llamar. Estamos hablando de elecciones que, correcta o incorrectamente, son percibidas por una parte importante del electorado como unas elecciones, entre comillas, de mentira, o que no terminan de servir, o que no son las importantes. En España, y aquí creo que se difiere bastante de Argentina, este es el peso que se le da en muchos lugares a las elecciones autonómicas y municipales, dentro de las cuales se vota en muchos casos en términos nacionales. Y lo que se observa en esas elecciones es que siempre se moviliza mucho más el electorado que está en contra del gobierno nacional, del gobierno de España, al electorado que apoya al gobierno de España. Lo vimos en 2015, cuando gobernaba Rajoy y hubo una sobrerepresentación de las candidaturas de izquierda en los ayuntamientos en España, y lo vimos hace unos meses, cuando las derechas en España, representadas por PP y Vox, arrasaron en muchísimos municipios y en muchísimas comunidades autónomas, en casi todas, incluso en algunas en las que nunca habían gobernado, y luego en las elecciones generales, la izquierda y el centro izquierda recuperaron muchísimo voto y consiguieron aguantar el envite, y ahora está en la situación en la que está la gobernabilidad, pero desde luego no arrasó la derecha en esas elecciones generales. De tal forma que parece que en muchos países estas elecciones, que no se perciben como las definitivas, hay una mayor abstención del electorado que apoya al gobierno nacional, ya sea porque consideran que no es importante, ya sea porque no se sienten motivados a ir a votar, y desde luego porque sienten un menor estímulo para ir a votar que la oposición, que los electores que están en contra del gobierno nacional, que ven en esa elección una primera oportunidad para expresar el rechazo que sienten hacia el gobierno nacional.
Para mí esta será una de las claves si se confirma. Y aquí te paso la pelota. ¿Será posible que se dé la situación que yo he comentado en Twitter esta mañana, que es que no ha habido votantes de Milei que se hayan quedado en su casa, porque tenían muchas ganas de votar en contra del gobierno nacional, del gobierno peronista, que no habría habido muchos votantes de Juntos por el Cambio que se hubieran quedado en casa porque también tenían ganas de votar contra el gobierno de Alberto Fernández, pero que sin embargo sí habría habido un electorado peronista, un electorado oficialista, que en unas generales en octubre va a votar a Sergio Massa, pero que en estas elecciones paso, por lo que sea, no ha tenido tantas ganas de ir a votar, no se ha sentido tan interpelado o no le ha dado tanta importancia. No sé si tú ves que esto pudiera pasar, porque si es así, en términos numéricos, de confirmarse esta situación, Massa tendría muchas posibilidades de avanzar a la segunda vuelta e incluso pudiendo avanzar como el primer candidato. En general, entre las PASO y las generales aumenta la participación, o sea, vota más gente en las generales, pero esto pasó, por ejemplo, en 2019, antes de que existiera Milei en la escena política, digo. En general, creo que en 2019 la participación en las PASO fue el 76%, en las generales de 80%, en el 2021, está bien, había pandemia, pero fue 67%, 67 y pico por ciento en las PASO y más del 71% en las generales, con lo cual crece la participación en las generales, por esto que decís vos de la sensación de que estas elecciones, las PASO no son de verdad, ¿no? Efectivamente digamos, no son determinantes, sí, respecto a quiénes van a ser los candidatos y candidatas en la general, pero no definen, aunque sí muestran una foto que puede tener resonancia en las expectativas, ¿no? Creo que puede ir a votar más gente, creo que en gran parte las chances de Sergio Massa entrar al balotaje depende de eso. Y sí, coincido en que a lo mejor quien iba a votar a Patricia Bullrich o a Milei tenía más ganas de expresar eso que los votantes peronistas que tenían un candidato dudoso, que es Sergio Massa, digo dudoso en el sentido de que no terminaba de convencer 100% al propio electorado peronista. Y en general yo vengo hablando con distintos dirigentes del peronismo y dicen, si aumenta la participación, si aumenta de cara a octubre la participación, va a ser bueno para el peronismo, y si baja ese ausentismo, perjudica al peronismo. Con lo cual yo coincido con lo que vos decís de que los puntos de participación que se registran perdidos o la gente que no va a votar, en general es raro que vaya a votar contra el gobierno. O sea, los que no fueron a votar, si vos querés votar contra el gobierno, vas a votar, ¿no? Y si el gobierno no te convence o nadie te convence, no vas a votar. Así que coincido con eso, veremos cuál. Yo creo que va a aumentar la participación y creo, como decís vos, que va a ser bastante decisivo para evaluar las chances que tenga o no Sergio Massa de entrar a la segunda vuelta. Claro, y es que para mí esa es la principal clave. Yo creo que el único candidato que tiene un recorrido de voto propio a recuperar es Sergio Massa. Yo creo que el resto de candidatos solo pueden robarse votos entre ellos. Es decir, Milei intentar sacar votos de Larreta y en una segunda vuelta quitárselos a Bullrich, o incluso en una primera vuelta quitárselos a Bullrich. Bullrich asegurar los de Larreta, pero que no deja de ser su propio espacio, o incluso sacárselos a Milei. Pero no me parece que haya ningún candidato que pueda rascar fuera de su propio tiesto y más allá de Sergio Massa, porque de hecho Sergio Massa puede, desde esta perspectiva que estoy planteando, evidentemente recuperar voto propio que no ha ido a votar por apatía, por desidia, por no considerarlo importante, por lo que sea, pero además es el único candidato que puede sacar un porcentaje importante de otros votos. Es decir, estamos hablando de cifras pequeñas, pero que en un escenario de tercios son fundamentales. Hay candidatos secundarios como Schiaretti, que representaría al peronismo de la provincia de Córdoba, que es un peronismo crítico con el gobierno central, con ciertos vínculos con Larreta, pero que a priori parecería que de haber fuga de votos sería más tendente a ir hacia Sergio Massa que hacia Patricia Bullrich, ni hablar hacia Javier Milei. Quizás si Larreta hubiese avanzado, hubiese ganado la interna, sí podría rascar ese voto, pero Bullrich lo puede tener más difícil. Después está la izquierda trotskista, la izquierda no peronista, que ronda el 3% y que, si bien puede mantenerse fiel en una primera vuelta, aunque yo creo que el voto del miedo
hará que igual haya una fuga de votos quizá del 1% de la izquierda trotskista hacia Sergio Massa, que puede ser importante, muy importante. Sí creo además que en una segunda vuelta, si Massa avanza, ese voto de la izquierda trotskista, que ya no estaría en la segunda vuelta, iría con Sergio Massa. Entonces, esa capacidad de poder traer voto de fuera va a ser crucial en primera vuelta y sería crucial en segunda vuelta para Sergio Massa. Y es algo que no tiene ni Milei y Bullrich. Milei y Bullrich pueden quitarse votos entre ellos e intentar condensar los votos de Horacio Rodríguez Larreta. Y de hecho, y ahora te doy la palabra porque quiero preguntarte con esto, o sea, sobre esto, parece claro que si Bullrich pasase una segunda vuelta, quienes votaron a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO le votarían a ella, probablemente un porcentaje importante, en la segunda vuelta. Ahora bien, si asumimos que a día de hoy, y creo que en esto estamos de acuerdo, Patricia Bullrich es la peor colocada para avanzar a segunda vuelta, en un hipotético balotaje, Massa-Milei, ¿de dónde puede rascar Milei más allá del electorado de Bullrich? ¿Milei puede rascar votantes de Larreta o no? Que Milei es un impugnador de las instituciones y uno podría decir, y creo que sin equivocarse, que en términos de gestión de gobierno y también de personalidad política y de propuesta comunicativa, incluso de propuesta de país, Larreta está bastante más cerca de Massa que de Milei. Entonces, no sé cómo lo veríais aquí, en una segunda vuelta, ¿cuánto puede alcanzar Milei a convencer a un votante que en estas PASO ha votado a Larreta? Lo que pasa es que hay un problema que es que Massa es el ministro de Economía, además. Y ni Milei ni Bullrich son el ministro de Economía de un país con una inflación galopante hoy en día, y eso creo que puede jugar también. Yo coincido en que entre el voto que se dividió por fuera de estos candidatos que sacaron la mayoría de los tercios, Sergio Massa es el que tiene posibilidad de ganar más votos de los sectores políticos que no pasaron las PASO o de los que la pasaron por poco margen. Coincido con eso, porque entiendo que entre Bullrich y Milei comparten, digamos, ya son excluyentes respecto a lo que pueden sacar del otro. Lo que pasa es que Massa es el ministro de Economía y eso no es menor repito, en un país con muchísima inflación y con pocas posibilidades, entiendo, de dar buenas noticias económicas de acá a octubre y de acá a diciembre ni hablar. Entonces, puede haber, hoy, bueno, te comentaba más temprano, hoy ya hubo una devaluación de más del 20% de la moneda, lo cual se va a traducir en precios y estamos hablando de que va a subir el precio de los alimentos. Entonces, es importante ver cómo el descontento que se canalizó ayer fuertemente en una opción opositora, más allá de lo ideológico, se va a traducir por esa suba de precios. Creo que el factor económico va a ser muy importante y lo veo a Massa en problemas respecto a poder dar buenas noticias de acá a octubre, porque ya te digo, por más de que otorgue una suma fija a los sueldos básicos, que es una de las medidas que se está evaluando, ya hoy se devaluó la moneda, entonces eso es difícil. No responde exactamente a lo que me preguntás, pero te lo digo porque decías, y yo coincido, que Milei y Bullrich tienen menos posibilidad de agarrar un voto de los que no fueron a votar o de otros sectores. A lo mejor si empeora aún más la economía argentina, a lo mejor ese pronóstico, a lo mejor nos equivocamos en eso, y quien no fue a votar se inclina por Javier Milei. Es Eh, una posibilidad, claro, y ahí está porque estamos frente a unas elecciones que ya hace muchos meses que venimos diciendo que están plagadas de incógnitas y que no era una locura cuando nosotros aquí advertíamos de que en estas elecciones todo podía pasar. Cualquier escenario con los 4 principales candidatos era factible. Es más, yo sigo sosteniendo que si Horacio Rodríguez Larreta, que no ha quedado tan lejos de Bullrich, son 6 puntos, ¿vale? Sí, está ahí, pero dentro de un mal resultado del bloque. Si Horacio Rodríguez Larreta se hubiese impuesto en la interna, incluso aunque hubiese quedado muy por detrás de Milei, yo creo que tendría opciones reales de ser presidente. O sea, ese era el escenario, ese es el escenario de las elecciones en Argentina, que lo único que se saca en claro, más allá de la sorpresa de Javier Milei en términos numéricos y de que el voto bronca ha tenido un mayor peso del que se esperaba y de que quizá el electorado peronista se ha movilizado mucho menos de lo que se esperaba, quizá en parte
por la elección del candidato, del ministro de Economía, que yo creo que era un candidato pensado también para la instancia posterior a las PASO, para cuando hubiera que sacarle votos a Larreta. En este contexto, bueno, todo puede pasar, y de hecho a día de hoy todo puede pasar, y hay que seguir pensando las elecciones en los términos en los que los pensábamos hace un tiempo, de los distintos balotajes. Cambia todo. Balotage Bullrich-Milei, ¿quién lo gana? Un balotage Massa-Bullrich, ¿quién lo gana? Un balotage Massa-Milei, ¿quién lo gana? ¿Qué puede hacer el gobierno de Alberto Fernández, ya en términos simbólicos de Sergio Massa, para convencer a la movilización e incluso capaz traer al votante de Larreta y quizá a un votante de Milei, que tampoco es descartable que haya una parte del voto a Milei que tenga tan poca carga ideológica y tanta carga de bronca que pueda haber sido un voto castigo que vuelva en algún punto. Yo no sé si esto tendrá Que mucho vuelva peso numérico, Massa. pero podría ser. ¿Que vuelva Massa, decís? Claro. Yo no sé si eso es descabellado. A ver, entiéndeme, no estamos hablando de un 10%. Pero yo no Sí, sé entiendo. si puede haber habido un votante, y de hecho esto, a ver, o es así o numéricamente no tiene ningún sentido. Tiene que haber habido provincias, ha habido provincias en las que tiene, por fuerza de los números, que haber pasado que una persona haya votado para presidente a Javier Milei y para gobernador de la provincia el candidato peronista. O sea, esto ha pasado. Sí, Una cuestión de números. sí. Entonces, ¿cuánto porcentaje de Milei es un voto de bronca, de castigo, pero que llegado un hipotético balotaje entre Massa y Milei dice, a ver, paramos un momento, observamos qué es lo que tenemos aquí y se inclina por votar a Sergio Massa? Esas también son una de las cuestiones. Yo, y con esto termino y te vuelvo a dar la palabra, creo firmemente lo que ya comenté hace un tiempo, aunque no con estos números, que en cualquier balotaje, sobre todo ahora que no está Larreta, Massa es favorito. El tema es que tiene que pasar el balotaje. Esa es la cuestión. Ese es el asunto. Hay algo, sí, a ver, el comportamiento del voto siempre es muy difícil de medir y la verdad es que, que yo creo que está abierto y puede pasar de todo. Puede haber un balotaje Massa Milei, que creo que es lo más probable que pase, y puede haber un balotaje Bullrich Milei. No veo tan claro ya, y acá te doy la derecha a una vieja apuesta que hicimos hace poco, no veo tan claro un balotaje Bullrich Massa, ¿no? Sí, lo que es claro es que ayer Massa y Milei se eligieron como contrincantes, ¿no? Ayer Milei, cuando subió a dar su discurso, dijo: somos la oposición, somos la oposición mayoritaria, oposición al oficialismo, obviamente, la oposición se opone a lo que está, y Massa dijo: ha nacido una nueva expresión de la oposición, con lo cual ya ambos han elegido polarizar con el otro, lo cual deja en desventaja a Bullrich, ¿no? Porque, digamos, con quién se pelea ella si los otros dos están peleando entre sí, ¿no? Así que me parece que eh, por esa elección, y que ya la había hecho Cristina Kirchner cuando en uno de sus últimos actos eligió polarizar con Javier Milei, más que con Juntos por el Cambio, me parece que eso la perjudica a Bullrich para entrar a un balotaje porque si los otros dos están polarizando entre sí, bueno, ella queda en un segundo lugar. Después, ¿cómo se va a mover el voto? Sí, puede ser que alguien de Milei no lo vote y vote a Massa, puede ser también lo contrario. Lo, lo más probable o lo que veo con más claridad es eso, que ellos ya se eligieron como contrincantes y que me parece que lo más probable es que pase eso. Pero ya te lo dije la otra vez, Argentina no lo entenderías, puede pasar cualquier cosa acá, la verdad. Claro, y es Falta que... mucho, cuando te preguntás por las PASO como instrumento, a mí me parece que es muy largo el periodo entre la elección primaria y las generales. Claro. Es muy largo, sobre todo para el devenir económico. Lo vemos lo vimos en las anteriores pasos presidenciales, bueno, hubo un desastre económico en el medio por los resultados de las PASO. Creo que es muy largo el tiempo que falta hasta octubre. Realmente puede pasar cualquier cosa. Hoy creo que va a estar creo, si sigue así, si la foto es la de ayer, entre Massa y Milei, pero bueno, podemos hablar en un mes y va a estar arriba Bullrich, puede pasar también. Claro, esto es un hecho importante
que cuando hablamos de... No tiene mucho sentido hacer predicciones. Nosotros estamos hablando ahora en función de la situación actual. Hacemos análisis en Sí, función de la situación actual, pero quedan 2 meses. En 2 meses el peso se puede ir a 1.000 pesos el dólar, por ejemplo. Milei puede decir en una televisión, en un debate en televisión, que está a favor de, no sé, qué sé yo, bueno, que vuelva a decir que está a favor de la venta de órganos, o que no le parece mal, o que le parece un debate abierto. Bullrich puede reforzarse, todo puede pasar en 2 meses, pero a día de hoy creo, por ejemplo, que es muy difícil postular en serio a Bullrich como una candidata a la segunda vuelta por una cuestión muy sencilla. Pongamos el escenario ahora, con el día después de las PASO. El escenario más optimista para Bullrich es que el voto de Larreta se queda orgánicamente, en su mayoría, con Bullrich. Sigue estando a 2 puntos de Milei. ¿Y de dónde rasca? De la izquierda trotskista no va a rascar. Del voto peronista no va a rascar. no. De Schiaretti, bueno, quizá rasca unas décimas, pero no puede rascar mucho más. ¿De dónde saca? ¿Cómo le convence al electorado de Milei? No, ven a mí que soy el voto útil. ¿Cómo? Si Milei te ha sacado 13 puntos. Pero bueno, como decimos, eso es ahora. Dentro de 2 meses todo puede cambiar. Hay una campaña entre medio. Eso es muy relevante. Javier Milei, por ejemplo, tiene que empezar a hablar de cómo organizaría un gobierno. Yo creo que hasta ahora no lo ha hecho porque no se veía con posibilidades. Yo creo que él se creía en parte esas encuestas que le daban entre un 15 y un 20 la más optimista. En ningún momento pensó esto. Y ahí te quiero preguntar también con esto, como última pregunta ya, y así te dejo libre, que sé que tienes algo de prisa. Sabemos que Milei ha tenido todo un procedimiento interno, como hemos hablado de algunas purgas dentro del movimiento. Sabemos que ha sido muy conservador a la hora de explicar no tanto su plan de gobierno, que como mínimo ha sido explícito al hablar de él, sino más bien quién lo ejecutaría. Y hay yo he leído varios analistas que plantean que a día de hoy, incluso gente que viene de su movimiento, que a día de hoy Milei no tiene un equipo de gobierno formado ni pensado. Y eso también puede pesar en la campaña, porque si algo tienen Bullrich y Massa, son toda una organización política detrás. Bullrich, aunque no sea tan orgánica como Larreta, bueno, no deja de tener al espacio de Juntos por el Cambio detrás, que es un espacio que ha gobernado, que está gobernando en territorios en Argentina. Y bueno, Sergio Massa con el peronismo, ¿qué voy a decir, no? Gobernando el país, gobernando territorios, décadas de gobierno. Pero claro, Milei, si no tiene armado esto, o al menos no lo tiene expuesto, no sé si esto puede pesar en la campaña. Que la gente, después de las elecciones de las PASO, algunas personas que hayan votado a Milei digan, ¿qué he votado? O sea, ¿qué hay encima de la mesa? ¿Qué equipo hay? ¿Quién va a ser su ministro de Economía? ¿Quién va a ser su ministro de Defensa? ¿Quién? Sí, sí, no sé si va a pesar tanto la campaña, de seguro sí, si gana Milei, eso se va a ver fuertemente, ¿no? La falta de estructura se va a ver muy fuerte. A mí me preocupa también el Congreso, ¿no? Lo legislativo, porque si se llegara a repetir el resultado de las PASO, el 10 de diciembre la Libertad Avanza sumaría casi 40 diputados y diputadas, tendría 8 senadores y senadoras. Estaría bien armado en el Congreso, ¿no? Estaría bien armado en lo legislativo. Después sí coincido, ayer en su discurso decía, somos la única fuerza que presentó un programa de gobierno. Es discutible, pero es cierto que lo presentó. También es cierto que después lo cambió, porque empezó, el otro día lo escuchaba, vos lo nombrabas, a Carlos Maslatón, que contaba muy detalladamente las diferencias entre el primer programa de gobierno que presentó Javier Milei, con un acento en la dolarización, en privatización de distintas áreas, que después lo fue aflojando, pero sí, va a tener que afinar un poco y va a tener que creerse seriamente sus chances, porque yo coincido en que él tampoco se esperaba ese 30%, y que ahora la campaña es distinta. La campaña de cara a octubre es distinta, ya no es la campaña de las PASO, y va a tener que mostrarse como un candidato a ganar la presidencia de la nación, con todo lo que eso implica. Pero bueno, demostró que es bastante inteligente también, ¿no? En la interpelación del electorado. Así que no creo que tenga mayores problemas en hacer eso. Sí, después la calidad de ese programa que presente o la calidad de los equipos que pueda armar, obviamente va a estar en debate, pero creo que va a entender que ahora se viene otra etapa, y me parece que eso es lo peligroso, ¿no? Que lo entienda y lo capitalice.
Sí, además teniendo en cuenta el importante grado de movilización que habrá tenido seguro el votante de Milei en esta elección, Milei ahora tiene que ver algo que nunca había visto, que es, vale, este es tu 30%, pero con 30% no eres presidente, en ningún caso. Entonces tienes que salir afuera y a ver cómo se le da a Milei salir fuera, porque el voto bronca es esto, es el 30%. Yo creo que el voto de Bullrich no es tan voto bronca. Entonces, ahora tiene este reto. Pero bueno, en cualquier caso, Poli, te despido ya. Así te dejo que hagas tus cosas, pues no te robo más tiempo. Te agradezco una vez más que estés aquí. Seguiremos intentando contar contigo si así lo ves conveniente, porque además, bueno, queda largo. Si algo entretenido tiene la política en Argentina es que son procesos de triple elección. Estamos hablando de una elección nacional que va a tener 3 fases. Es como la previa, la primera y la segunda. Así que, bueno, te volveremos a evitar, a evitar no, todo lo contrario, a invitar, evidentemente. Esperemos que no evites la invitación. Y nada, te despido y te agradezco una vez más que hayas estado con nosotros. Bueno, prometo y bueno, disculpas que tengo que irme, tengo que ir al trabajo, así que no puedo quedarme más, pero siempre interesante charlar y pensar en conjunto. Contamos Y te contigo debo un entonces. asado. Me lo debes. Dudoso honor por mi parte, por el motivo, pero sí, me lo debes. Aunque puedes impugnarlo porque me quedé corto. Dije que iba a estar en 20 y poco. Entonces, quizá podrías impugnar esa derrota en esa encuesta porque es cierto que me quedé corto. Pero sí, a priori No, me lo bien debes. ganado. La verdad que acá nadie la vio venir. Lo que pasó ayer, no podía, yo creo que lo he dicho en uno de estos directos, al no tener interna podía ser el candidato más votado y la foto del día después de hoy podía haber sido Milei el más votado. Sí, sí, nadie, ni siquiera su propio equipo, pensó que iba a sacar esta diferencia y este porcentaje, así que te doy la razón ahí que la viste. Acá realmente era difícil imaginarlo por cuestiones históricas, ¿no? No, pero bueno, a veces, pero la historia funciona así Sí. que es una elección también. Bueno, Poli, te agradezco mucho. Contaremos contigo. Nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. Chao, cuídate. Bueno, y nosotros seguimos aquí un ratito más, que por la intensidad de la conversación con Poli no hemos estado muy atentos al chat, pero lo vamos a estar ahora. Voy a estar mirando, no sé si tengo a alguien en producción por detrás, no sé si tengo a Ander que me pueda filtrar algunas preguntas, porque como es de costumbre cuando hablamos de Argentina, evidentemente, la intensidad del debate en el chat ha sido enorme. No sé si tanto ha sido enorme la cantidad de preguntas, porque si algo os gusta en los directos de Argentina es debatir y discutir y comentar, pero en muchas ocasiones no tanto preguntar, así que voy a estar atento a ver si puedo responder alguna. Agradecer una vez más a Village, que nos ha permitido alcanzar el objetivo mínimo de hoy de 430, lo voy a actualizar. Ya sabéis, aprovecho ahora para hacerlos el recordatorio habitual, que este contenido que hacemos aquí en nuestro canal de Twitch, que no deja de ser una extensión o una complementación, es complementario al contenido que ofrecemos por escrito en las redes sociales, sobre todo en Twitter o Telegram o en Instagram también, y al contenido sobre todo que ofrecemos en la página web, es posible gracias a vuestro apoyo económico. Ya sabéis que nosotros, para poder hablar de todo lo que pasa en el mundo y hacerlo con independencia y con rigurosidad, necesitamos no depender ni de empresas privadas, ni de entidades internacionales, ni de partidos políticos, ni de instituciones públicas, ni de gobiernos. Solo dependemos de vosotros. Así que, como medio independiente que somos, además independiente de verdad, os pedimos una vez más que nos deis apoyo económico. Lo podéis hacer en la página web, en el apartado de suscripciones. Ahí tenéis varios planes con varias ventajas que os ofrecen esos planes, como la newsletter semanal o el acceso a seminarios especiales que hacemos. Ahora Alejandro, por ejemplo, ha preparado uno del espacio postsoviético que ha explicado en alguna ocasión aquí y que seguirá explicando, y que de hecho tendréis la información, la tenéis disponible en nuestras redes sociales. Y también podéis, por otra parte, ayudarnos aquí directamente en Twitch, que además lo tenéis muy a mano y es muy sencillo. ¿De qué forma lo podéis hacer? Suscribiéndoos al canal de Twitch, que además os da la posibilidad de ver los directos sin los anuncios de Twitch, sin esos anuncios que interrumpen las emisiones. Lo podéis hacer con una suscripción directa, la de toda la vida, la tradicional. Podéis hacerlo también a través de Amazon Prime. Insisto en esto, si sois usuarios ya de Amazon Prime, si ya pagáis la suscripción de Amazon Prime, tenéis la posibilidad,
por el mero hecho de ser usuarios de Amazon Prime, os lo da la plataforma, de suscribiros de forma gratuita y de forma mensual a cualquier canal de Twitch. De forma gratuita. Entonces, si siendo usuarios de Amazon Prime, si siendo tú usuario de Amazon Prime, no estás todavía suscrito a ningún canal de Twitch, es una suscripción que estás perdiendo porque, como digo, es totalmente gratuita. Entonces, si nos la das a nosotros, le das un uso y a nosotros nos ayudas enormemente. Hoy tenemos ese objetivo ahora de 440, nos gustaría mucho alcanzarlo. Como digo siempre, es el objetivo táctico de corto plazo. El objetivo estratégico es que estos objetivos tácticos se cumplan sostenidamente en el tiempo para que podamos seguir estando aquí de manera continua casi todas las noches. Y también, por cierto, si ya estáis suscritos, podéis regalar otras suscripciones como ha hecho hoy de forma fantástica Village, que se lo agradecemos una vez más enormemente. Es una de las personas, si no la que más, nos ayuda en términos económicos al proyecto aquí en el canal de Twitch. Muchísimas gracias, de verdad que sin esa ayuda nos sería muy difícil hacer este trabajo. Y recordaros también, para que no todo sea spam y publicidad, lo que vamos a ofrecer en los próximos días en nuestro canal de Twitch, que es básicamente mañana un directo sobre la política militar y la política, la proliferación nuclear y la doctrina Songun en Corea del Norte. Eso sería mañana martes. El miércoles vamos a estar haciendo la actualización semanal de Ucrania con Pablo y con otros miembros del equipo. El jueves vamos a estar hablando de El Salvador con nuestro colaborador José. Vamos a estar hablando del gobierno de Bukele y de sus particularidades y de su influencia regional. Muchas gracias, por cierto, a Ruka, que se acaba de suscribir. Muchísimas gracias. Sí, sois como él, nos ayudáis mucho. Ahora solo nos faltan 9 para ese objetivo. Muchas gracias, de verdad. Y luego el fin de semana, ojo, porque esto es importante. Sí, ahora estamos siguiendo las elecciones en Argentina, las PASO, pero no son las únicas elecciones en la región. También hay elecciones en Guatemala, segunda vuelta de las presidenciales entre Arévalo y Sandra Torres, el domingo 20 de agosto. Tenemos algún directo comentando los candidatos y vamos a tener un directo comentando los resultados. Y también vamos a hablar de las elecciones de Ecuador, que también son el 20 de agosto y son la primera vuelta de las presidenciales, con múltiples candidatos sumidas en un clima de violencia política tras el asesinato del candidato Villavicencio, y que van a ser 2 elecciones importantes en la región. En un principio lo que haremos será el domingo hacer un directo de las 2, en las que hablaremos una vez más de los candidatos, contexto, posibilidades, y lunes y martes haremos 2 directos, veremos si con algún invitado externo intentaremos, hablando o comentando los resultados ya encima de la mesa, ¿sí? Como digo, las de Guatemala son decisivas ya es una última instancia, es segunda vuelta. Así que, como digo, si nos queréis ayudar a que hagamos este contenido, a que lo sigamos haciendo casi todos los días, casi todas las noches, suscripción al canal de Twitch, nos faltan 9 para llegar al objetivo de 440 y de verdad no es clickbait, nos ayuda muchísimo a seguir haciéndolo. Así que ahora sí, leo algunas preguntitas que me ha pasado por debajo de la mesa Ander. Preguntan con respecto a la dolarización. Bueno, si sería un parche temporal o una solución real. Yo no soy economista, soy politólogo, pero sí que es cierto que lo que escucho de algunos economistas, de múltiples economistas de varias tendencias en Argentina, es que a día de hoy una dolarización en el país es imposible por una cuestión de la toma de deuda. Esto, por ejemplo, lo explica muy bien, como digo, Carlos Maslatón, que es un economista también liberal, libertario, que fue uno de los expulsados del movimiento político de Javier Milei, pero que en términos de propuesta económica va un poco en la misma línea que Javier Milei. Y lo que plantea es que es imposible porque requeriría una toma de deuda muy importante que el Estado argentino no puede afrontar debido, entre otras cosas, a que es el país más endeudado de la historia con el FMI. Entonces, no sería fácil tomar más deuda para un proceso como el de la dolarización. Entonces, yo no sé si serviría o no, eso ya es un debate no solo técnico, sino también ideológico, pero sin duda lo que parece que apuntan muchos economistas en el país es que no sería posible hacerla, al menos a día de hoy, con las condiciones actuales de Argentina. Gracias, por cierto, a ReySub por tu suscripción. Muchas gracias. Preguntan si Milei tendrá capacidad. Tú, Ander, si me estás escuchando, pásame más preguntas, porque de verdad que hoy que estoy aquí yo solo, me está costando mucho encontrar las preguntas, así que si me las pasas, de verdad que me ayudas mucho. Que está, por cierto, ahí está como de Strangis, no lo veis, pero él está casi todas las noches aquí mirando el chat del canal. Yo también estoy cuando no intervengo tanto, cuando estoy más o menos en la parte técnica también estoy en el chat. Hoy me cuesta un poco, porque además estáis muy activos realmente.
Preguntan si Milei tendrá capacidad de implementar todas las políticas que dice si finalmente gana. Bueno, de nuevo esto es un debate complejo, pero a ver, casi ningún candidato en el mundo puede implementar en una legislatura lo que dice que va a implementar. Es una cuestión de capacidades burocráticas del Estado argentino y también de que yo creo que hay candidatos, o votantes al menos, que no terminan de entender cómo funciona la institucionalidad política. Cuando tú entras a gobernar un país, independientemente del país que sea, ese Estado tiene instituciones burocráticas, tiene funcionarios públicos que tienen que ejecutar esas medidas y hay procesos de bloqueo, procesos difíciles de gestionar. Hay medidas que, por ser particularmente rupturistas, serían muy difíciles de ejecutar en términos burocráticos. Tendrías que hacer una renovación total de los funcionarios públicos, de lo que serían los ejecutores técnicos de esas políticas públicas. Entonces, yo creo que hay muchas medidas de las que plantea Milei que son muy difíciles de ejecutar en el corto plazo. Por ejemplo, el famoso plan motosierra sería muy difícil de ejecutar. Ni hablar, no entro a valorar la cuestión de las consecuencias que tiene. Él habla, por ejemplo, de una reducción drástica del gasto público, incluso en lo que tiene que ver con algunas ayudas sociales. Estamos hablando en Argentina, un país con una pobreza relativa por encima del 60%, o cercana al 60%, y por tanto sería quizá un shock muy importante para la economía en términos de consumo. Pero bueno, esto ya es una cuestión más de teoría económica que no me atrevo a adentrarme mucho, pero yo creo que sí se puede afirmar que buena parte de sus medidas serían muy difíciles de implementar. No obstante, hay un elemento importante con respecto a Milei, que generalmente se pasa por alto, no sé si voluntaria o involuntariamente, que es esta cosa de las reformas de primera, segunda y tercera generación. Hay que entender que Milei, por la propia esencia de su postulado de gobierno, que es un postulado de ruptura radical, al menos en lo discursivo, él reconoce la imposibilidad de hacer todas las reformas que quiere hacer en una sola legislatura. Entonces él piensa o habla en términos de 12 años, en términos de 3 mandatos consecutivos. Es decir, de arrancar en 2023 y de terminar la reforma de Argentina, la reforma anarcocapitalista de Argentina, en 2035. Entonces, por mucho que de vez en cuando veamos algunas propuestas muy llamativas de Milei, hay que pensar también si se refiere a reformas de primera legislatura o de segunda o de tercera. Como por ejemplo la famosa cuestión de los búchers. Él habló en muchas ocasiones de la abolición de la educación pública. Esto es cierto, que él lo postula por una cuestión ideológica, pero él matiza que esto no se haría en un primer mandato, se haría en un tercer mandato. Que el objetivo sería, en términos de educación pública, que la educación pública sea abolida y sea sustituida por un sistema de vouchers, un sistema de bonos para los estudiantes, bonos para estudiar en universidad, en escuelas privadas. Pero como digo, esto sería una cuestión, según él, de otra generación de reformas. Así que, como digo, hay que ir un poco con matices al respecto de algunas de sus propuestas. Primero, porque algunas son inviables, incluso algunas que propone para primera vuelta, según muchos analistas económicos, y otras porque las plantea como medidas de largo plazo. Así que en ese sentido hay que tener cuidado. Estoy intentando ver el chat. A ver. No es tercer mandato, es de tercera generación. Más de 20 años. Ah, esa es buena. Pues no lo sabía. Pensaba que se refería a, con tercera generación, a 3 mandatos. O sea, él piensa, entiendo entonces, las reformas todavía más a largo plazo. Bueno, él también es muy optimista, por ejemplo, con respecto a terminar la inflación. Él afirma, por su propia corriente teórica dentro del ámbito de la economía, él cree que la inflación es meramente un fenómeno de emisión de moneda. Esto es una lógica económica muy criticada por muchos sectores, por muchos ámbitos de economistas de muchas tendencias distintas. Para él, como digo, la inflación es un fenómeno meramente de emisión de moneda. De ahí el tema de la dolarización. Y de ahí también su creencia muy optimista de que en 6 meses él puede terminar con la inflación. Porque al simplificar el problema de la inflación como un problema de emisión de moneda, bueno, él dice, si dejas de emitir moneda, deja de haber inflación. Entonces, en ese sentido, yo creo que un hipotético gobierno de Milei podría decepcionar rápidamente a muchas personas, porque cuando tú prometes hacer cosas muy grandes, por mucho que tú en algunas entrevistas específicas concretes que eso son algunas medidas de largo plazo,
lo que cala es el titular, es la medida específica, y la gente te lo va a exigir al día siguiente de entrar al gobierno. Claro, él habla de liquidar el Banco Central, de acabar con él. Por esto mismo, porque él habla del impuesto inflacionario, porque considera que la inflación es un fenómeno meramente monetario. Veamos qué diferencia hay en el plan monetario de Milei y la convertibilidad en Argentina en los años 90. Bueno, pues si no me equivoco, y espero no estar tirándome un triplazo, así que por si acaso la voy a responder avisando de entrada que no estoy seguro de estar diciendo lo correcto. Creo que la convertibilidad en los años 90 en Argentina nunca postuló la supresión del peso argentino, sino la equiparación con el dólar. Meramente la equiparación del valor de un peso argentino con un dólar estadounidense. Cuando Milei lo que plantea no es eso. Milei lo que plantea es la abolición del peso argentino y que la economía argentina se rija directamente en dólares, incluso en las transacciones más mundanas como ir a la carnicería. Es decir, que la gente maneje dólares estadounidenses. Yo creo que la convertibilidad en ningún momento planteó eso. No estoy seguro, ¿eh? Si alguien tiene un dato en el contrario, le leo en el chat y corrijo. Me preguntan por la izquierda por fuera del peronismo. Esto ya lo comentamos ayer. Fuera del peronismo solo hay izquierda trotskista. Argentina es un país en el que el marxismo-leninismo, los partidos comunistas leninistas, nunca tuvieron peso. Y de hecho, los sectores más importantes de lo que sería la izquierda nacional, incluso del marxismo nacional, siempre estuvieron dentro del peronismo. Cuando digo los más importantes me refiero a los que más peso tuvieron. Peronismo en todo momento fue capaz de incorporar a sectores del marxismo y de las izquierdas nacionales. No obstante, hay opciones de izquierdas fuera del peronismo, pero raramente pasan del 4% de los votos. En este caso no han alcanzado ni el 3% de lo que serían las izquierdas trotskistas, de orientación trotskista. Y de hecho, el candidato de izquierda argentina que más votos ha sacado ha sido Juan Grabois, que iba por dentro de Unión por la Patria, de la coalición oficialista. ¿Hay derecha no peronista? Sí, claro. De hecho, en estas elecciones ha sido el bloque más fuerte. Javier Milei es derecha no peronista, Patricia Bullrich es derecha no peronista y Horacio Rodríguez Larreta es derecha no peronista. Y entre los tres han sacado casi un 60% de los votos. Así que sí. Puso un peso, un dólar. Vale. Sí, es cierto. Hubo un ministro de Economía de Argentina, Cavallo, que propuso la dolarización en los mismos términos en los que la propone Milei. De hecho, Milei reconoce en Cavallo a un referente económico. Derecha peronista. Ay, me corrigen. Sí, derecha peronista existe, siempre ha existido. El tema es que la derecha peronista no hay que entenderla como una derecha a la europea. Argentina, esto ya es cosecha propia, opinión propia, análisis propio. Como es un país periférico dentro del sistema mundial capitalista, uno de los clivajes más importantes es la cuestión de la industrialización o no. Es decir, de si el país tiene que abandonar la senda de la exportación de materias primas y abrazar la senda de la industrialización nacional, del fomento de la industria nacional. Entonces eso uno podría pensar que constituye uno de los clivajes de izquierda y derecha, cuando en Europa no es tan importante. Cuando hablamos de derecha peronista, como por ejemplo para muchos sectores es Sergio Massa, se diferencia de todas formas de la derecha no peronista en la cuestión de la industrialización. La derecha como Larreta, como Bullrich, no proponen un proceso firme de industrialización del país apoyado en el Estado, mientras que Sergio Massa o dirigentes históricos de la derecha peronista sí han apoyado, sí han defendido una industrialización. La diferencia entre la izquierda y la derecha peronista no es tanto en términos de macroeconomía, de cuál tiene que ser la posición económica de Argentina en el mundo, que en parte también, sino sobre todo en términos de la redistribución de la renta. La izquierda peronista considera que el Estado tiene que tener un peso muy importante en la redistribución económica, Juan Grabois, por ejemplo, lo planteaba, mientras que la derecha económica, la derecha peronista, hoy representada por Massa, aunque también crea en la industrialización como modelo general del país, postula postula una defensa de la teoría del derrame. ¿Sí? Que si la economía crece, si la macroeconomía crece, si la industria nacional crece, eso se va a filtrar en las capas trabajadoras del país sin que el Estado tenga que tener un peso importante en ese proceso de redistribución de la renta.
Y también cuestiones de índole identitario, de feminismo y de otras cuestiones que también hay divergencias dentro del peronismo. Eso también podría ser importante en el clivaje izquierda-derecha. Muy buena definición de derechas en Argentina. O sea, claro, es que es crucial. La cuestión de la industrialización es un clivaje que no se puede dejar de pasar por alto. Perdón, que no se puede pasar por alto. Y de hecho creo, esto una vez más es mi opinión, creo que es el error que comete a menudo la izquierda no peronista en Argentina, que postulan el famoso lema son lo mismo. Para ellos no hay diferencia, por ejemplo, entre lo que era Macri y lo que es Alberto Fernández, o lo que es Larreta y lo que sería Massa, porque aluden únicamente a una cuestión de redistribución, pero se olvidan, desde mi punto de vista, de la cuestión de la industrialización, que si uno entiende la relevancia del aparato internacional en la configuración del capitalismo como sistema económico, es un detalle en absoluto menor. Querer industrializar o querer sostener un sistema de economía de exportación de materias primas. No es una cuestión menor. A Estados Unidos le vendría bien que se dolarice la economía argentina. Yo creo que Estados Unidos no lo aceptaría. O sea, para dolarizar la economía de tu país tú necesitas evidentemente el beneplácito de Estados Unidos. Yo no sé si Milei tendría ese beneplácito, la verdad. Entre otras cosas porque si pudieran hacerlo yo creo que Bullrich lo estaría planteando. De hecho, Bullrich tiene una muy buena relación con la embajada estadounidense y no está planteando la dolarización. En términos discursivos ha hablado de ella porque pega muy fuerte, pero no la tiene como planteo de gobierno. Hablan de la torpeza de la izquierda argentina. Bueno, no sé si hablaría de torpeza, hay que entender que es una izquierda trotskista y a lo largo del mundo, generalmente, al menos en los países hispanohablantes, la izquierda trotskista nunca se ha llevado bien con movimientos de corte nacional popular, populista, interclasistas, de amplios sectores. Siempre tiene una relación muy, muy tensa. A ver... Bueno, preguntáis por Moreno, que hemos hablado de él. Moreno no ha pasado el mínimo exigible en las PASO, que es el 1,5%. Así que Moreno no podrá competir en la primera vuelta. Pues se espera que esos votos vayan en principio, aunque de forma muy crítica, pero vayan a Massa. Pero bueno, es cerca de un 1%, así que tampoco sé qué peso podría tener. Estoy subiendo muy arriba, a ver si encuentro alguna pregunta más. Bueno, muy bien, preguntan por el tema de los BRICS. Bueno, los BRICS sigue siendo un tema muy importante de la política exterior del gobierno peronista, pero Milei está totalmente en contra de cualquier tipo de alianza y entiendo que también de compartir espacios de gobernanza internacional con China. Él es muy, muy crítico con China. De hecho, ha tenido declaraciones muy fuertes a ese respecto, así que yo creo que el tema de los BRICS sería modificado de manera muy importante si Milei gana la elección y es presidente.